Las fotos de mi madre, que antes estaban orgullosamente exhibidas sobre la repisa de la chimenea, fueron silenciosamente reemplazadas por imágenes de mi padre y su nueva familia. Un día llegué a casa y encontré el tocador antiguo de mi madre, algo que ella me había dejado, en el cuarto de Olivia. «Ella lo necesitaba más que tú», dijo mi padre, desestimando mi enojo como si fuera infantil. Esa se volvió su frase favorita. Ella lo necesitaba más. Si ella necesitaba un coche, él le compraba uno nuevo, mientras yo seguía conduciendo mi sedán usado desde la universidad. Si ella necesitaba un costoso programa de estudios en el extranjero, él lo pagaba por completo, a pesar de que yo había solicitado préstamos estudiantiles para no ser una carga económica. El golpe final llegó cuando escuché una conversación que jamás debí haber oído. Era tarde por la noche y acababa de llegar del trabajo. Al pasar por el despacho de mi padre, oí mi nombre. «Ahora tiene su propia vida, Richard», ronroneó la voz de Rachel. «Es independiente, le va bien, no necesita el dinero como Olivia». Me quedé paralizada. «Ella lo entenderá», respondió mi padre tras una pausa, aunque no sonaba convencido. «Es que ese dinero estaba destinado para ella, Rachel». «Pero las cosas cambian», replicó ella con suavidad. «Siempre dices que Olivia es como tu propia hija. ¿No debería tener las mismas oportunidades?» Hubo un largo silencio, y luego, finalmente, mi padre suspiró. «Tienes razón. Ella lo merece más». Algo dentro de mí se rompió. No esperé a escuchar más. Me di la vuelta y me alejé, con el cuerpo temblando de una fría furia que nunca antes había sentido. Mi herencia, el dinero que mi madre me había dejado, se estaba entregando a Olivia. Y mi padre, el hombre que una vez juró que siempre me respaldaría, acababa de borrarme de mi propio futuro. Aún no lo sabía, pero había cometido el mayor error de su vida. A la mañana siguiente, entré en el despacho de mi padre con el corazón latiendo tan fuerte que lo oía en mis oídos. Él estaba en su escritorio, bebiendo café, la imagen de un hombre en paz con sus decisiones. Me quedé allí un momento, simplemente observándolo, esperando que apareciera alguna chispa de culpa en su rostro. Pero él solo me miró de reojo y sonrió. «Buenos días, cariño. ¿Estás madrugando?» Tomé aire despacio. «Escuché que tú y Rachel hablaron anoche». Su sonrisa titubeó, aunque fuera solo por un segundo. «¿Ah? ¿Sí? Te oí decir que Olivia merece mi herencia más de lo que yo la merezco». Esta vez, ni siquiera se molestó en negarlo. En lugar de eso, suspiró y dejó su café a un lado. «Iba a hablar contigo de esto pronto». «¿Hablar conmigo?», repetí, elevando la voz. «Papá, ese dinero era para mí. Era de mamá». Frunció el ceño y su expresión pasó de la calma a la exasperación. «Entiendo que estés molesta, pero tienes que verlo desde un punto de vista práctico. Te va bien, ¿no? Tienes un buen trabajo, una vida estable. Olivia ha tenido un comienzo más difícil. Apenas podía creer lo que oía. ¿Y eso es de alguna manera mi problema?» Su boca se apretó en una delgada línea. «Tú no necesitas el dinero. Ella sí. Es tan simple». «No es tan simple», le recriminé, con las manos cerrándose en puños. «Mamá dejó ese dinero para mi futuro, para una casa, para seguridad». Él me hizo un gesto despectivo con la mano. «Estarás bien, cariño. Siempre has sido fuerte. Olivia, en cambio, no ha tenido las mismas ventajas. Solo intento hacer lo correcto para ambas». Me reí, un sonido frío y amargo. «¿Para ambas? ¿Me estás dejando de lado por completo y crees que eso es justo?» «No se trata de justicia», dijo, poniéndose de pie. «Se trata de necesidad. Y Olivia lo necesita más que tú». Por un momento no pude hablar, no podía respirar. Luego, finalmente, me obligué a asentir. «Está bien», dije, con una voz inquietantemente serena. «Si esa es tu decisión final,
Espero que Olivia lo merezca. Frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Lo miré fijamente. Significa que la estás eligiendo a ella a mi costa. Y una vez que entregues ese dinero, no solo perderás mi herencia, me perderás a mí también. Papá se rió con desdén, negando con la cabeza. Oh, no seas dramática. Luego te darás cuenta. No, contesté en voz baja, retrocediendo hacia la puerta. No lo haré. Y por primera vez en mi vida, lo quise decir de verdad. No hablé con mi padre durante días después de nuestra conversación. Necesitaba tiempo para pensar, para asimilar la absoluta audacia de lo que había hecho. Cada vez que cerraba los ojos, oía sus palabras resonar en mi cabeza. Tú no necesitas el dinero. Ella lo merece más. La traición se sentía en mi pecho como un peso ardiente, pero no iba a permitir que esto continuara. Mi madre no había trabajado toda su vida solo para que alguna chica que nunca conoció llegara y se llevara lo que me correspondía. Así que empecé a investigar. Revisé cada documento, cada papel relacionado con mi herencia. Mi madre había sido lista. Había establecido un fideicomiso a mi nombre, asegurándose de que el dinero estuviera disponible cuando estuviera lista para usarlo. Pero en algún momento, mi padre obtuvo acceso a él. Y ahora, con su nueva esposa susurrándole al oído, había decidido que Olivia tenía más derecho a ese dinero que yo. Necesitaba ayuda legal. La abogada que encontré era una mujer perspicaz y sin rodeos llamada Claire Richardson. Se sentó frente a mí en su elegante oficina, hojeando los documentos que le había traído. Su expresión se mantuvo neutral, pero podía ver cómo se le formaban ideas en la mente. Este no es un caso sencillo, dijo finalmente. Pero el fideicomiso de tu madre estaba destinado para ti. Si tu padre ha transferido parte de él a otro lado, podríamos tener un caso de conducta financiera indebida. ¿Así que puedo luchar contra esto?, pregunté. Asintió. Si movió el dinero sin tu consentimiento, sobre todo cuando estaba designado para ti, entonces sí, podemos impugnarlo legalmente, pero no será nada bonito. Yo ya lo sabía. Mi padre era terco y Rachel manipuladora. No se rendirían tan fácilmente ante una notificación legal, pero yo estaba dispuesta a luchar por lo que legítimamente era mío. Claire se puso a trabajar de inmediato. Envió una solicitud formal de registros financieros para rastrear el destino de mi herencia. Los resultados me enfermaron. Mi padre ya había transferido una parte significativa del fideicomiso a Olivia. Pagos de matrícula, un apartamento de lujo a su nombre, incluso un coche nuevo, todo pagado con el dinero que debía ser mío. Observé los estados de cuenta, sintiendo mis uñas hundirse en mis palmas. No solo me habían robado, sino que lo habían gastado como si yo no existiera. Cuando la demanda legal oficial llegó a la puerta de mi padre, la reacción fue inmediata. Esa misma noche me llamó. Dejé que el mensaje se fuera a buzón de voz. Luego llegaron los mensajes de texto. Esto es innecesario. Somos familia. No tienes que hacer esto. Estás exagerando, cariño. Hablemos. Los ignoré todos. Unos días después, Rachel me llamó. Su voz era empalagosa. El mismo tono que usaba cada vez que intentaba manipular una situación a su favor. Cariño, arrulló. Deberíamos manejar esto como familia. ¿No crees? Los abogados son tan impersonales. Sonreí, aunque ella no podía verme. Entonces, robar mi herencia también lo es. Ella suspiró, y la falsa simpatía se desvaneció. Tu padre solo intentaba ser justo. No, Rachel. Él intentaba complacerte, y tú se lo permitiste. Hubo una pausa. Luego, su voz se volvió cortante. Estás siendo increíblemente egoísta, ¿lo sabes? Olivia no creció con los mismos privilegios que tú. Me reí, sin humor alguno. ¿Quieres decir que ella no tuvo el dinero de mi padre hasta que te casaste con él?
Rachel se puso tensa. Tu padre te ama. Él solo. Él solo me reemplazó. Terminé fríamente, y ahora enfrentará las consecuencias. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. La batalla legal se prolongó por meses. Al principio, mi padre la combatió, afirmando que tenía derecho a reasignar los fondos según lo viera conveniente. Pero Claire fue implacable. Demostró que el fideicomiso había sido manipulado, que el dinero se había movido en circunstancias dudosas. Y como golpe final, citamos el testamento de mi madre. Era claro como el agua. La herencia estaba destinada únicamente para mí. Mi padre no tenía derecho a tocarla. Pensé que, tal vez, después de todo, él admitiría que había estado equivocado, que hubiera alguna parte de él que lamentara lo que había hecho. En cambio, se aferró a su postura. ¿Realmente vas a hacer esto?, preguntó un día, con la voz agotada cuando finalmente nos encontramos en persona. Vas a arrastrarlo ante los tribunales. Lo miré sin titubear. No me dejaste otra opción. Él suspiró, pasando una mano por su cabello. Se veía más viejo, más cansado de lo que jamás lo había visto. Cariño, esto es solo dinero. No lo interrumpí. No es solo dinero, es el legado de mi madre. Y tú me lo robaste. Hubo un destello de algo en su expresión. Culpa, tal vez. Pero luego negó con la cabeza. Estaba intentando ayudar a Olivia, dijo débilmente. ¿Y qué hay de mí?, pregunté. ¿Se te pasó por la cabeza lo que esto me haría sentir? ¿O se suponía que simplemente debía aceptar todo porque te casaste con alguien nuevo? Él no tuvo respuesta. Porque la verdad era que no me había considerado en absoluto. El juez falló a mi favor. Recuperé mi herencia en su totalidad, aunque gran parte de lo que Olivia había gastado se había perdido para siempre. Mi padre se vio obligado a reembolsar una parte con sus propios ahorros, un resultado que claramente lo conmovió. La última vez que hablamos, vi en él a un hombre que finalmente comprendía lo que había hecho. Esto no tiene por qué ser el final, ¿sabes?, dijo. Aún podemos arreglar las cosas. Lo miré. El hombre que me había criado, en quien alguna vez confié más que en nadie. No, papá, dije suavemente. No puedes arreglar esto. Entonces me giré y me alejé. Quedé afuera del juzgado, con los dedos aferrados a los bordes de mi abrigo mientras el aire frío mordía mi piel. Este era el final, el día final. Meses de batallas legales, agotamiento emocional y el lento desmoronamiento de los últimos vestigios de mi relación con mi padre habían conducido a este momento. Dentro, mi padre y Rachel estaban sentados en la mesa de los acusados, con su abogado susurrándoles al oído. Olivia también estaba presente, sentada al lado de Rachel, luciendo más molesta que otra cosa. Esperaba que al menos fingiera remordimiento, pero en cambio se entretenía desplazando el móvil como si todo este asunto estuviera por debajo de ella. Tomé asiento junto a Claire, quien me asintió con una mirada tranquilizadora. «Lo tenemos», murmuró. Esperaba que tuviera razón. El juez entró y la sala se sumió en silencio. Comenzaron los procedimientos finales, y el abogado de mi padre hizo un último intento por presentarlo como un padre amoroso que solo había tratado de ayudar a sus dos hijas. Pero a Claire no le convencía. «Señor Bennett», dijo. Su voz cortante como una daga, su cliente transfirió fondos de un fideicomiso legalmente vinculante establecido para su hija biológica, fondos que nunca estuvieron destinados a ser compartidos. Se volvió hacia mi padre, con los ojos afilados. ¿Movió usted ese dinero sin el conocimiento de su hija o no? Mi padre se movió incómodo. Su abogado lo había preparado bien, pero no había forma de evadir la verdad. Yo pensé que ella lo entendería, dijo finalmente. Nunca quise hacerle daño. Solté una risa baja, negando con la cabeza. ¿Esa era su defensa? ¿Que pensó que lo entendería? ¿Que no fue un daño intencional? Claire no se amilanó.
Entonces, ¿reconoce que movió el dinero sin su consentimiento? Él suspiró. Sí. En el momento en que lo dijo, Rachel se tensó visiblemente a su lado. Pude ver cómo se le calculaban las pérdidas. Cuánto de ese estilo de vida cómodo estaba a punto de desaparecer. La juez se aclaró la garganta y se ajustó las gafas. Dada la evidencia, es claro que la herencia de la demandante fue manejada de forma indebida. Este tribunal falla a favor de la demandante, y todos los fondos restantes deben ser devueltos de inmediato. Cualquier activo adquirido con dichos fondos también deberá ser compensado a través de las cuentas personales del señor Bennett. Ahí estaba, el fallo final. Exhalé, sintiendo cómo el peso que había cargado durante meses se levantaba al fin. La cabeza de mi padre cayó sobre sus manos. La boca de Rachel se torció de ira, pero fue la reacción de Olivia la que realmente captó mi atención. Ella se burló, poniendo los ojos en blanco como una niña mimada a la que le niegan el postre. «Esto es tan estúpido», murmuró entre dientes. «Yo merecía ese dinero». Dirigí mi mirada hacia ella. Mis manos se cerraron en puños, pero me obligué a mantener la compostura. «¿Tú lo merecías?», repetí, con la voz calmada pero afilada. «Tú merecías el dinero de mi madre. El dinero que ella dejó para mí». Rachel extendió la mano y apretó el brazo de Olivia, advirtiéndola silenciosamente que se callara. Pero Olivia era demasiado arrogante para captar la indirecta. «Ella no lo necesitaba», dijo con un encogimiento de hombros despreocupado. «Ella ya tiene carrera y una cuenta de ahorros. Yo no tenía nada antes de mudarme con tu papá. No lo entiendes». Solté una risa amarga, interrumpiéndola. «Oh, lo entiendo. Entiendo que nunca has tenido que trabajar para conseguir nada en la vida. Esperas que todo te sea regalado, tal como mi padre te entregó mi dinero». Me incliné un poco hacia adelante, manteniendo la mirada con determinación inquebrantable. Pero no esta vez. Ella se burló de nuevo, pero pude ver un destello de nerviosismo en sus ojos. Estaba perdiendo algo valioso hoy, y por una vez no podía manipular la situación a su favor. Rachel, sin embargo, no había terminado de luchar. Se volvió hacia mi padre, endureciendo la expresión. «Richard, tienes que arreglar esto». Mi padre la miró, luego a Olivia, y finalmente a mí. Por primera vez en mucho tiempo, vi en él la realización de que había tomado la decisión equivocada, que en su afán por formar una nueva familia, había destruido la única que realmente tuvo. Parecía completamente derrotado. «No hay nada que pueda hacer», murmuró. «El tribunal ha fallado». Los labios de Rachel se apretaron en una línea fina. Se levantó bruscamente, agarrando el brazo de Olivia. «Vamos, salgamos», exclamó. Mientras se marchaban furiosas, Olivia lanzó una última mirada fulminante por encima del hombro. «Espero que seas feliz». Por primera vez en meses, lo fui. La sala se vació y quedé sola con mi padre. Él parecía más viejo, más pequeño, como si hubiera perdido algo mucho más valioso que dinero. «Por favor», dijo en voz baja. «Nunca quise que llegáramos a esto». Lo observé por un momento. Este era el hombre que una vez fue mi héroe, el que me arropaba por la noche y me decía que todo estaría bien. Había pasado mi vida ansiando su aprobación, tratando de ser la hija de la que él se sintiera orgulloso, pero él había hecho su elección, y ahora yo estaba haciendo la mía. Recogí mis cosas y dije simplemente: «Tú dejaste que me borraran. Ahora es mi turno». Salí de ese juzgado sin mirar atrás. Al día siguiente del veredicto, desperté en silencio. No más correos de Claire, no más fechas de juicio amenazando mi vida, ni más esa tensión interminable apretándome el pecho. Se había acabado. Había ganado. Y, sin embargo, la victoria se sentía diferente a como la había imaginado. Pensé que sentiría euforia, una oleada de satisfacción al ver a mi padre y a Rachel enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero en cambio, solo me sentí vacía. No es que lamentara haber luchado por lo que me pertenecía. No lo hacía. Lo volvería a hacer sin dudarlo.
Pero al ganar, confirmé algo que había estado evitando durante meses. Mi padre nunca sería el hombre en el que una vez creí. La certeza de esa realidad se hundió en mis huesos mientras bebía mi café matutino, revisando los mensajes que había ignorado la noche anterior. Uno de ellos era de mi padre. No sé qué decir. Solo... Te extraño, cariño. ¿Podemos hablar? Miré la pantalla largamente antes de bloquear mi teléfono y apartarlo. No había nada más que decir. Rachel y Olivia no tomaron bien su derrota. Por el boca a boca, me enteré de que Rachel estaba furiosa, llamando a mi padre un hombre débil por haber permitido que esto sucediera. Olivia, predeciblemente, hizo un berrinche, quejándose de que necesitaba el dinero para su futuro. Al parecer, no había comprendido el concepto de ganarse las cosas con esfuerzo. Rachel no perdió tiempo. Se había aferrado a mi padre por seguridad financiera. Ahora que él luchaba por devolver lo que había tomado, comenzó a buscar su próxima oportunidad. En menos de un mes, ella solicitó el divorcio. Desearía poder decir que me sorprendió. Mi padre, por otro lado, lo perdió casi todo. No solo el dinero, aún le quedaban ahorros suficientes para sobrevivir, aunque tuviera que reducir gastos, sino también la familia que había intentado construir. Rachel y Olivia se habían ido, y yo también. Volvió a contactarme, más mensajes, más buzones de voz. Cometí un error. Por favor, solo quiero hablar. ¿Podemos volver a cómo estaban las cosas? Pero ya no había vuelta atrás. Había pasado mi vida tratando de ser la hija que él quería, esforzándome por ganarme su amor y aprobación. ¿Y para qué? El momento en que tuvo una nueva familia, me dejó de lado sin pensarlo 2 veces. No solo me había robado, sino que me mostró exactamente en qué lugar ocupaba en su vida. Ya no estaba enojada, ni siquiera sentía tristeza. Simplemente estaba harta, así que no respondí. Seguí adelante. Con mi herencia restaurada, compré mi primera casa, un lugar que era mío en todo el sentido de la palabra. Ya no tenía que preocuparme por ahorrar para un futuro que me habían robado. Prosperé en mi carrera, arriesgándome y esforzándome de maneras que nunca antes había imaginado. Era asombroso lo que podía lograr cuando ya no estaba encadenada a la necesidad de ser suficiente para alguien que nunca me valoraría. Y lo más importante, me rodeé de personas que de verdad se preocupaban por mí. Amigos que me apoyaron en cada paso de la batalla legal. Personas que estaban ahí porque querían, no por obligación. Construí una vida plena. Sin él, pasaron meses antes de ver a mi padre nuevamente. Fue un encuentro fortuito en el supermercado. Se veía más pequeño, de alguna manera. Más viejo, más cansado. Me vio antes de que pudiera apartar la mirada. «Hola», dijo con voz vacilante, insegura. «Te ves bien». Le devolví la mirada y, por primera vez, no sentí ese viejo punzante anhelo. La esperanza de que, tal vez, él fuese el padre que siempre necesité se desvaneció. «Gracias», respondí simplemente. Él se movió, buscando las palabras adecuadas. Solo quería decir que lo siento. Por todo. Asentí, pero no dije, te perdono, porque no lo había hecho. No de la manera que él esperaba. Para mí, el perdón no era darle una segunda oportunidad. No se trataba de pretender que el pasado no ocurrió. Era liberarme del peso que llevaba, y eso ya lo había hecho. Le ofrecí una sonrisa educada, la misma que le darías a un desconocido en el camino, y me alejé.